Capítulo 14. Examinando el campo de juego. ¿Estás seguro de que dejar que Ashworth se vaya es una buena idea? Orión miró el periódico que estaba leyendo. Dejando a un lado la copia del diario El Profeta, el patriarca negro se tomó unos momentos para redactar una respuesta. Le creo cuando dice que quiere luchar contra este señor oscuro. Y no tenemos motivos para dudar de la palabra de Bellatrix de que el señor oscuro existe. Aún así, es una gran cantidad desconocida, señaló Malfoy mientras se sentaba a mirar la chimenea. La noche estuvo desprovista de bebidas, para variar, y la sala de estar de la mansión Black había sido restaurada fácilmente después del duelo de Orión con el joven mago. ¿Y? Incitó Orión. Y no es raro que los magos oscuros se disfracen, actúen como ciudadanos comunes hasta que llegue el momento de atacar. Los inteligentes, los poderosos, de todos modos. No llegaron a ser tan poderosos siendo descuidados y estúpidos. Eso es para las masas de seguidores que tienden a atraer. No, por lo general son astutos y discretos. Malfoy apartó la mirada de las llamas. ¿Crees que Ashworth puede ser el señor oscuro? Orión se rió. Sea lo que sea, estoy seguro de que no es, Tom. No cuando Bellatrix conoció tan claramente a este personaje del señor oscuro con Ashworth de pie junto a ella. No el señor oscuro mismo, no, sino uno de sus lugartenientes. Puedo creer eso, admitió Malfoy. Es inteligente, es misterioso. Aparece en escena justo cuando esta amenaza comienza a surgir. ¿Y si nos está jugando a todos? Tiene el talento, lo admito, y tendría sentido, de algún modo, reconoció Orión ante las preocupaciones de sus compañeros. Y tienes razón, la programación es un poco demasiado conveniente para que sea completamente una coincidencia. Pero su ira parece real. No puedes fingir una reacción tan fuerte. Le creo cuando dice que luchará contra esto. Señor Oscuro. Sin embargo, lo vigilaré. Hay mucha ira en él, ira justificada, pero tú y yo sabemos que esa es una línea muy fina que se cruza fácilmente. Supongo. Pero me sentiría mejor si tuviéramos un plan de contingencia, por si acaso. Orión asintió. De hecho, y tengo algunas cosas en mente. Tenga la seguridad de que si Ashworth se convierte en un problema, se encargará de él. Está bien, entonces lo dejaré en tus manos. ¿Hay algo más en tu mente? Orión sonaba casi divertido. Malfoy sonrió a sabiendas. No dejarás que esos tontos de Luizengamot seleccionen un candidato para ministro, ¿verdad? La barba de Merlín, no. Orión negó con la cabeza secamente. Simplemente discutirían entre ellos sobre quién sería más beneficioso para ellos. No, toda esa reunión fue solo para congraciarnos con ellos. Sin embargo, necesitamos encontrar a alguien a quien no puedan oponerse. Alguien que, sin embargo, estarán dispuestos a seguir nuestra agenda. Eso no es algo fácil de preguntar, Orión. Cualquier extraño que traigamos a esto tendría que ser informado sobre la situación en desarrollo con el señor oscuro. Después de que hayan pasado una evaluación rigurosa, por supuesto. En realidad estaba pensando en mantener las cosas más cerca de casa, explicó el mago anciano en voz baja. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar incondicionalmente, lo que excluye a cualquiera que no sea parte de nuestras familias. Si las cosas se intensifican con este mago oscuro, entonces estaremos peleando otra guerra, y por mi parte, no quiero depender de alguien cuyo no estoy seguro de los motivos para dirigir esta guerra por mí. Entonces asumo que ya tenías a alguien en mente. Orión asintió. Mi hermano, Cygnus. No tiene vínculos con la política ni con ninguno de los políticos, ni agenda política, ni historia que puedan aprovechar, ya sea para argumentar a favor o en contra de él. Sin embargo, es un hombre de negocios exitoso, muy querido. Y podemos usar eso a nuestro favor. Y será absolutamente leal a nuestra causa, finalizó Malfoy. Correcto. La mirada de Orión se endureció. El mundo mágico no puede soportar otra guerra como la última contra Grindelwald. No se debe permitir que llegue tan lejos. Estoy de acuerdo, asintió Malfoy. ¿Has hablado con él sobre eso? Todavía no. Planeaba hacer eso esta noche, al menos hasta que me distraje con el asunto con Ashworth. Ya veo. Entonces, ¿cuál es tu impresión de él? Aparte de la cuestión obvia de su confiabilidad, ¿eso es?, inquirió Malfoy. Como dije, ciertamente es hábil. Sus métodos de lucha son extraños, pero sus reflejos y conciencia espacial me dicen que ha estado en combate antes, probablemente en combate masivo, como el tipo de guerra abierta que luchamos contra las fuerzas de Grindelwald.
Sus habilidades de duelo son atroces, no porque carezca de talento, sino porque claramente no ha sido entrenado, pero lo compensa con un uso muy hábil del terreno. Orión frunció el ceño al recordar la batalla. ¿Algo más te molesta de él? Sus hechizos. Tú y yo sabemos que hay un conjunto muy específico de hechizos de combate que se les enseña a cada aurora innombrable. Luego están los hechizos oscuros. Él no conocía ninguno de estos. Malfoy arqueó una ceja con interés. Entonces tenemos una cantidad desconocida que claramente ha estado en combate, pero que no ha sido entrenado para el combate en absoluto. Eso parece. Y de alguna manera, todavía está vivo, lo que habla de su sentido de la táctica, aunque tengo la impresión de que la mayor parte le viene intuitivamente. No sé si eso lo hará fácil o difícil de combatir, si se trata de eso, admitió Malfoy. Preferiría pecar de precavido. Tengo la impresión de que el joven Ashworth demostraría ser un enemigo formidable en el campo de batalla, aunque solo sea por su terquedad. Malfoy sonrió. Lo que lo convierte en la pareja perfecta para tu sobrina, ¿no es así? Escuché que la ha estado volviendo loca. Eso parece. Aunque no mostró signos externos de ello, Malfoy pudo detectar el ligero cambio en el timbre de la voz de su viejo amigo que indicaba su diversión. En cualquier caso, continuó Orión, si Ashworth resulta estar del lado equivocado cuando comience este conflicto, entonces tenemos suficientes razones oficiales para detenerlo. Estoy preocupado, Albus. ¿Sobre qué, Minerva? Viejos ojos marchitos miraron a su colega por encima de unas gafas de montura plateada mientras estaban sentados en la oficina del director. Este tipo Ashworth, comenzó la bruja, parece una persona bastante agradable, y ciertamente es competente, pero seguramente has escuchado los rumores que han estado circulando por el castillo últimamente. ¿Rumores, Minerva? Había un brillo divertido en las profundidades de los ojos plateados del director. No te había considerado alguien que prestaba atención a la vida. Normalmente no lo hago, reconoció la maestra de transformaciones de cabello plateado, pero este ha estado persistiendo durante un tiempo. Ah, Dumbledore asintió sabiamente mientras tomaba una gota de limón. Metiéndose su dulce favorito en la boca, disfrutó el sabor por un momento. ¿Te refieres a los rumores sobre el señor Ashworth y la señorita Black teniendo una aventura ilícita? ¿Gomita de limón? Ese es, confirmó McGonagall mientras sacudía la cabeza para rechazar el dulce amarillo. La subdirectora apenas logró evitar estremecerse de repugnancia al pensar en las gotas de limón. Las había probado una vez, hace 50 y tantos años, ante la insistencia de Dumbledore, y el recuerdo la perseguía hasta el día de hoy. Era tan dulce absolutamente, más allá de lo azucarado, asquerosamente dulce. Le hizo preguntarse por qué se llamaban gotas de limón si ni siquiera sabían a limón, o a algo remotamente agrio, para el caso, en absoluto. Creo que es inofensivo. ¿En serio, Albus? Por lo que escuché, Ashworth se despide del castillo a horas extrañas. E incluso durante el día y entre clases, parece estar pasando una cantidad inusual de tiempo con la señorita Black. En su oficina, en privado. El anciano mago notó con interés que ella parecía casi ofendida por esta idea. McGonagall había sido uno de los miembros de la facultad que no había estado particularmente a favor de que la Junta nombrara a Harry como el reemplazo de Slughorn para el año escolar. Entiendo que pasan bastante tiempo juntos, pero ten en cuenta que tienen una edad cercana y ella es la primera amiga que hizo en este país. Eso no significa necesariamente que haya algo entre ellos. Eso es exactamente lo que me preocupa, murmuró McGonagall. Tienen edades similares y he visto la forma en que ella lo mira. Y más aún, la forma en que él la mira a ella. Él la mira con esta mirada pensativa y ausente. Conozco esa mirada. ¿Sabes? Dumbledore rió en voz baja. Sea como fuere, ¿hay alguna sustancia en esos rumores? No es que yo pueda decirlo, pero tienes que admitir que hay algo inusual entre esos dos. Son amigos, Minerva. Supongo que, dado que el rumor aún no se ha desvanecido, son más cercanos de lo normal entre profesores y estudiantes, pero dadas las circunstancias, puedo entender eso, ciertamente, señaló Dumbledore distraídamente. Creo que deberíamos darles el beneficio de la duda. Todavía quiero vigilar las cosas. Quiero decir, he pillado a Ashworth saliendo del castillo a horas extrañas de la noche. La bruja frunció el ceño. Y fue bastante evasivo cuando le pregunté a dónde iba. Dijo que quería tomar un poco de aire. Es comprensible. Es joven.
Me imagino que se siente bastante limitado dentro del castillo. Y dado que sus habitaciones están aquí, no tiene a dónde ir más que afuera. Sigo pensando que deberíamos hacer algo al respecto. McGonagall levantó la vista bruscamente. Albus. ¿Estás siquiera escuchando? Dumbledore parpadeó y asintió automáticamente. Por supuesto, Minerva. Bien, dijo la subdirectora, porque si estuvieras a punto de quedarte dormido. Dejó la oración sin terminar. Dios mío, no, Minerva, nunca te haría eso. Bien, repitió ella. Sea como fuere, creo que por ahora es mejor si les damos a ambos el beneficio de la duda y seguimos como de costumbre. Si hay algo entre ellos dos que viole las reglas de la escuela, estoy seguro de que lo haremos. Descúbrelo pronto. McGonagall negó con la cabeza. Preferiría cortarlo de raíz antes de que se convierta en un problema. No necesitamos que la Junta nos venga encima otra vez e interfiera con la forma en que se dirige la escuela, Albus. Entonces estoy seguro de que vigilarás la situación y me avisarás si algo se desarrolla. Dumbledore le sonrió amablemente. Naturalmente. McGonagall se levantó de su silla. Si me disculpas, tengo una clase a la que debo llegar. Por supuesto, Minerva. ¿Te veré en la cena? Con un breve asentimiento, la anciana bruja salió de la habitación. En el momento en que se fue, Dumbledore dejó caer la fachada de cabeza hueca y se hundió en su silla. Una parte de él quería decirle que estaba de acuerdo con sus sospechas, solo que no creía que Harry y Bellatrix fueran amantes. Sucedían cosas en el mundo mágico que estaba seguro estaban conectadas con la abrupta llegada de un tal Arya Schwartz, pero no tenía idea de qué eran esas cosas. Tal como estaban las cosas, era demasiado pronto para expresar sus sospechas a cualquiera de su personal, incluso a los de mayor confianza. ¿Nud por tus pensamientos? Moody se tambaleó a través de la chimenea, tosiendo y sacudiéndose el hollín de su túnica mientras entraba. Dumbledore se encogió de hombros con indiferencia e hizo un gesto hacia la silla que McGonagall acababa de dejar libre. Me temo que necesitarías una pequeña fortuna, si tuviera que enumerarlos a todos. ¿Tan malo, eh? El auror gruñó mientras se sentaba e hizo una mueca cuando el director le ofreció una gota de limón. No gracias, trato de mantenerme alejado de esos. Oh bien. El mago anciano se encogió de hombros de nuevo. Supongo que has oído las noticias. ¿Cuál? Moody sacó una copia del diario El Profeta de su túnica, abrió el periódico y le entregó la página. Estos. Han nombrado a un candidato para ocupar el lugar de Thornton si se aprueba la moción. Dumbledore hojeó las páginas. Kingmus Black. Algo sospechoso está pasando allí, te lo digo. Moody sacó un frasco de dentro de su túnica y le dio un largo sorbo. Primero presentaron un voto de censura, luego esto. Especialmente teniendo en cuenta quién encabezó el voto. Si mal no recuerdo, ese era Davian Pruitt, ¿no? ¿Quién es amigo de Orion Black? Puedes apostar que ese viejo bastardo manipulador está moviendo los hilos de Pruitt, se quejó Moody. Sacudiendo la cabeza, el director dejó el periódico. No necesariamente. Conozco a Davian Pruitt. Puede que sea uno de la vieja guardia, como Orion Black, pero no es un hombre fácil de engañar. Tampoco es fácil de manipular. Entonces tal vez él esté involucrado. ¿Pero no te parece demasiado conveniente que nos estemos encontrando tanto con los Black estos días? Dumbledore se tomó un momento para pensarlo y se dio cuenta de que el auror tenía razón. Ciertamente. Es bastante curioso, pero uno tiene que preguntarse qué están tratando de lograr con esto. Estoy dispuesto a apostar que Ashworth está involucrado, de alguna manera. No sé cómo están relacionados, pero él debe haber comenzado todo. Todo se volvió loco en el momento en que apareció. Ahora, no diría exactamente que las cosas se están volviendo locas en este momento, respondió Dumbledore suavemente. Pero tienes razón, me pregunto cómo está conectado todo. La repentina aparición del joven señor Ashworth y su nombramiento en Hogwarts, y ahora esta moción ante el Wizengamot. ¿Crees que podrían tomar el control? No pude evitar notar que no hay nada más que sangre pura patrocinando esa moción. Moody levantó la vista de su petaca. Por cierto, revisa la página 3. Otro par de jóvenes pura sangre están causando problemas. Veo. Dumbledore buscó en la página apropiada y hojeó el artículo. Siendo realistas, aunque no me extrañaría que Orion Black pusiera en marcha algo como esto, no creo que tenga nada que ver con estos incidentes. La violencia como esta no es su estilo. Y es muy conveniente que esté tratando de empujar a su hermano a la oficina.
Tendría cuidado con eso, advirtió el director. Si bien puede sospechar que Orion Black está detrás del voto de censura contra el ministro Thornton, no hay nada que pueda hacer para probarlo. Incluso entonces, no está haciendo nada ilegal. La evidencia que se presentó es bastante incriminatoria. Nada que resista en la corte, resopló Moody. No, pero plantea preguntas válidas sobre la lealtad de la ministra. En cualquier caso, sería mejor si ella es destituida de su cargo el tiempo suficiente para que se resuelva este asunto. Si resulta ser solo un error administrativo, entonces no. El daño está hecho, pero veo la sabiduría en el movimiento. ¿Cuál crees que es su posición en todo este lío en el que se están metiendo sus hijos? Dumbledore se encogió de hombros y dobló el periódico. Me gusta creer que es demasiado inteligente para involucrarse en eso. Además, uno o dos incidentes aislados pueden ser una coincidencia, pero tantos en tan poco tiempo. ¿Y todos ellos sucediendo tan repentinamente, sin previo aviso? No puedo ayudar, pero creo que hay más que eso. Y de alguna manera los Black están involucrados. Sin duda. Estoy seguro de que Orion Black sabe lo que está pasando. Tal vez incluso esté involucrado de alguna manera, pero hasta que sepamos más, realmente no podemos planear un curso de acción adecuado. Incluso si están intentando tomar el control de Sangre Pura. ¿No podrías publicar tu propio candidato? Podríamos, reconoció Dumbledore, acariciando suavemente su barba. Sin embargo, en este punto, no veo mucho sentido en hacerlo. Simplemente complicaría las cosas y retrasaría la toma de posesión de un nuevo liderazgo. Tengo la sensación de que algo malo va a pasar pronto, y no importa quién esté en oficina, tener a alguien que tome las riendas será mejor que tener a todo el Wizengamot dividido sobre quién debería estar sentado en esa silla. Moody gruñó al darse cuenta de que su petaca estaba vacía. HRM. No necesito poner un hechizo de botella sin fondo en esto. ¿Qué pasa si Black está detrás de todo esto? ¿No sería mejor poner a alguien que no sea su elegido en el cargo, en caso de que esté tratando de jugar con nosotros? Entonces nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Sin embargo, creo que Orion Black, astuto y manipulador como puede ser, tiene, en una versión retorcida de honor, el bien del mundo mágico en el corazón. Él era uno de los mayores defensores de la guerra contra Grindelwald, a pesar de que sus creencias coincidían exactamente. Supongo, admitió Moody a regañadientes. La familia Black había sido una de las principales fuerzas en la lucha contra Grindelwald, incluso antes de que el conflicto se convirtiera en una guerra abierta. A pesar de que eran una familia de sangre pura, Orion Black era un hombre lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de lo que estaba pasando en el mundo mágico, y rápidamente se dio cuenta de que la ambición de Grindelwald destrozaría el mundo mágico si no tenía oposición. En cierto modo, los Black eran una de las familias más liberales del mundo mágico, si se pudiera aplicar esa palabra. La decisión de abrazar toda la magia, incluidas las magias que se encontraban en la nebulosa zona gris entre lo que el ministerio etiquetó como bueno y malo, así como su decisión de apoyar la participación de los muggles en el mundo mágico, había alienado a los Black de muchas otras familias. Dumbledore tuvo que admitir que era una postura controvertida, una que planteaba muchas preguntas, pero que podía respetar a Orion Black por tomar. Era una visión bastante paradójica, se dijo a sí mismo el director. Los Black eran una familia típica con su creencia de que su herencia les daba derecho a más que el mago promedio, y especialmente los muggles. Por otro lado, Orion sabía que sin sangre fresca, el mundo mágico estaba condenado a la larga. ¿Cómo crees que Ashworth está involucrado? Moody preguntó de repente, arrancando al mago mayor de sus pensamientos. Creo que tus sospechas iniciales sobre él pueden haber sido correctas y que, de hecho, es un agente de los señores Black o Malfoy, pero tengo que preguntarme por qué confiarían una tarea tan delicada a alguien desconocido para ellos. El director respondió lentamente. Moody resopló. Tal vez no es tan poco importante, después de todo. Oh, pero creo que lo es. Ni Orion Black ni Romulus Malfoy hacen algo por el simple hecho de hacerlo. Si han asignado a uno de sus agentes a Hogwarts, entonces lo han hecho por una razón. Dumbledore alcanzó otra gota de limón. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo el asunto del voto de censura? Por supuesto, aprobaré mi voto en el Wizengamot, junto con la recomendación de resolver este asunto rápidamente. Otra gota de limón. Y vigilaré al señor Kingus Black una vez que ocupe el cargo. En cuanto a los jóvenes sangre pura que están causando todos estos incidentes, creo que el Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica es capaz de manejarlo.
Por supuesto, gruñó Modi burlonamente. Estos hooligans borrachos no son rival ni siquiera para un aprendiz. Bien, hasta ahora todo parece estar bajo control. Por favor, avísame si descubres algo. Seguro. El Auror se levantó y salió por la chimenea, dejando al director solo en su oficina. Frotándose las sienes, Dumbledore suspiró molesto. Orion Black era un maestro manipulador, y tratar de desentrañar sus planes inevitablemente terminaba en un dolor de cabeza. El director alcanzó otra gota de limón, solo para encontrar el recipiente vacío. Con un gemido torturado, se hundió más en su lujoso sillón. Iba a ser uno de esos días. El rasgueo de una pluma sobre un pergamino era lo único que se escuchaba en la habitación. Luego un suspiro y el aleteo del papel cuando otro pergamino se unió a la pila de hecho a la derecha del escritorio. El siguiente fue convocado de la pila aparentemente interminable de todavía por hacer, y se desenrolló sobre el escritorio, y la laboriosa tarea de calificar el ensayo comenzó de nuevo. Harry Potter odiaba calificar ensayos. Era parte de su rutina diaria como profesor en Hogwarts. Un respiro aburrido de leer sobre eventos actuales y pasados y tratar de descubrir cómo abordar mejor la situación. Harry estaba acostumbrado a hacer la guerra, a lo que no estaba acostumbrado era a tener que liderarla. La pluma se detuvo, y Harry de repente se dio cuenta de que su mano temblaba cuando la realidad de la situación lo golpeó. Aquí estaba él, tratando de cambiar el curso de la historia e intentando enfrentarse a uno de los magos oscuros más temidos de todos los tiempos, en una batalla de magia e ingenio. Y si eso no fuera suficiente, entonces estaban todos los demás a quienes tendría que superar en maniobras. Dumbledore, los Black, los Malfoy, y Bellatrix. La idea de manipular solo a cualquiera de estos maestros manipuladores habría sido ridícula, pero aquí estaba, enfrentándose a todos al mismo tiempo. ¿Qué estoy pensando? Pensó para sí mismo mientras obligaba a su mano a dejar de temblar. ¿Realmente pensó que podría tener éxito? ¿Qué estaba tratando de lograr? Ahora que las cosas estaban en marcha y tenía tiempo para pensar, Harry se dio cuenta de que no tenía idea de lo que estaba haciendo en el pasado. Estaba tratando de matar a Voldemort, evitar su ascenso al poder. ¿Y entonces qué? Con Voldemort muerto, ¿dónde lo dejaría eso? Estaba atrapado en un tiempo del que no sabía nada, en un universo que ya no era el suyo. Solo. ¿Qué haría entonces? Harry no se hacía ilusiones de que una vez que su utilidad terminara, también terminaría su afiliación con los Black y los Malfoy. ¿Cómo iba a vivir, a ganarse la vida? ¿Estaba incluso dispuesto a hacerlo? Aparte de Bellatrix, no tenía amigos de verdad, nadie en quien pudiera confiar plenamente. Ese pensamiento lo detuvo en seco. ¿Confianza? ¿Bellatrix? Era una idea que le habría resultado completamente ridícula hace solo unos meses, antes de su viaje en el tiempo. Ella era el enemigo, entonces. Ver a Bellatrix, intercambiar insultos ingeniosos, ya a veces infantiles, con Bellatrix, dispararle a Bellatrix, retirarse. Hacer espuma, enjuagar, repetir. Harry suspiró con cansancio. En ese entonces, todo había sido tan fácil. Voldemort y sus mortífagos eran los malos, Dumbledore dirigió la guerra y el ministerio era incompetente. Harry salió, atacó a unos cuantos mortífagos y volvió a esconderse, y eso fue todo. Simple. Y ahora estaba jugando juegos de política e intrigas con los que no estaba familiarizado, con la esperanza de que de alguna manera pudiera ser más astuto que Voldemort. Si pudiera ser derrotado, en absoluto. Voldemort en la época de Harry había sido increíblemente poderoso. Más incluso que Albus Dumbledore, a pesar de que Voldemort residía en un cuerpo creado mágicamente. ¿Sería capaz de lidiar con Voldemort cuando todo se resumiera? ¿Terminaste de deprimirte, Ashworth? ¿Qué? La cabeza de Harry se disparó desde donde la había enterrado entre sus brazos. Oh, eres tú. Y un buen día para ti también, respondió Bellatrix con fingida alegría. Harry decidió no honrar eso con una réplica. ¿Qué deseas? ¿Esa es alguna manera de hablar con alguien que trae noticias? Bellatrix resopló con desdén y sin cuidado arrojó una copia del diario El Profeta sobre la mesa. Mi tío está moviendo las cosas hacia adelante. Recogiendo el papel, Harry lo hojeó brevemente, arqueando una ceja con curiosidad. ¿Él nominó a tu padre para ministro? Sí. ¿Y ellos están de acuerdo? Sí. ¿Y estás de acuerdo con eso? Sí. Harry suspiró y dejó el periódico. ¿Vas a contarme el resto o voy a tener que sacártelo?
Bueno, ya que lo pediste tan amablemente, sonrió Bellatrix y se pulió las uñas en la bata. Desde que mi tío se reunió contigo la semana pasada, ha estado en reuniones casi constantes con Malfoy, padre, y mi padre, creo que están tramando algo. Probablemente eso sea parte de eso, ya que Pruitt patrocina la moción, puedes apostar. Mi tío tiene los dedos metidos allí en alguna parte. Harry se echó hacia atrás y resistió el impulso de decirle que ya lo había sospechado. Tenía la sensación de que ella sabía que él lo sabía, y que solo estaba buscando una excusa para venir a hablar con él, presumiblemente por cierto, Ashworth, continuó, ha pasado una semana y todavía no has movido el trasero ni hecho nada. ¿Y cómo sabes eso? Harry respondió uniformemente. Bellatrix abrió la boca para responder, pero la cerró cuando no pudo pensar en nada que decir. Con un resoplido, se cruzó de brazos. No has hecho nada más que presentarte en clase, dijo finalmente. Hasta donde usted sabe, dijo. Bien. ¿Has hecho algo, entonces? Harry logró evitar decir no, sabiendo muy bien que ella le daría con aire de suficiencia esa mirada suya de te lo dije. Era casi tan irritante como la risa loca de su futuro yo. Lo salvó, sin embargo, la campana proverbial en forma de budo que entró por su ventana y aterrizó suavemente en su escritorio. Tengo correo, aparentemente, terminó sin convicción. Así es, dijo Bellatrix inexpresivamente. Tomando la carta de la pata ofrecida por la lechuza, Harry notó que saltó a la esquina de su escritorio y se acomodó, obviamente esperando una respuesta. Rebuscó en uno de sus cajones una golosina para lechuza y se la dio, acariciando al pájaro en la cabeza mientras cantaba satisfecho. ¿Vas a abrirlo? Preguntó Bellatrix, señalando el sobre cuyo frente simplemente declaraba señor Harold Ashworth, cámara del maestro de pociones de Hogwarts en una elegante letra verde. Creo que mi correo no es de tu incumbencia, disparó Harry, pero tomó el sobre de todos modos. Al darle la vuelta en sus manos, notó que no había remitente y que la letra no le resultaba familiar. No tenía muchas ganas de leer su correo frente a Bellatrix, por lo que sabía, se trataba de una carta de amor en broma de ella solo para que pudiera verlo sonrojarse y tartamudear, pero de alguna manera tenía la sensación de que era importante. Lo abrió y desdobló la carta. Estimado señor Ashworth, soy descendiente de una de las familias de sangre pura menos prominentes, que está preocupada por el estado actual de las cosas. Mis fuentes me informan que usted puede simpatizar con nuestra causa y me gustaría mucho tener la oportunidad de hablar con usted en privado. Si fuera tan amable de aceptar mi invitación, envíe su respuesta por lechuza. Te espero el sábado a las 10 de la noche en Gaunt Estate, accesible por Flu. Harry frunció el ceño mientras hojeaba la carta y luego se congeló cuando llegó a la firma. Su rostro palideció y sus manos temblaron ligeramente. Instantáneamente, Bellatrix se dio cuenta. ¿Ashworth? Bellatrix se inclinó sobre el escritorio preocupada. Oye, Ashworth, no te asustes conmigo ahora. ¿Qué pasa? Metiendo la carta en el primer cajón que logró abrir, Harry trató de obligarse a sí mismo a calmarse. Nada, respondió tembloroso, nada en absoluto. No me digas nada, Ashworth, pareces haber visto los calzoncillos de Madame Pince. Escúchalo, ¿qué diablos había en la carta? La imagen mental de la frase tan cercana a una frase mugle similar que Harry sabía era tan completamente ridícula que no pudo evitar ahogar una carcajada impotente. No te preocupes por eso, no es nada. La mirada en los ojos de Bellatrix le dijo que no estaba comprando una sola palabra que acababa de salir de su boca. Él había esperado eso, y le hizo señas para que se fuera. Lo que no había esperado era que ella se acercara, lo agarrara de las solapas y se tirara del escritorio para mirarla directamente a los ojos. Maldita sea, Ashworth, ¿cuándo vas a entender que estoy de tu lado? Ella escupió enojada. Parecía que estaba a punto de decir más, pero optó por empujarlo hacia atrás violentamente. La joven bruja se puso de pie y se acercó a la ventana, con los hombros agitados por la furia contenida. Harry supo por la forma en que se puso de pie y la tensión en su espalda que estaba luchando consigo misma para mantener la calma. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos violetas se habían entrecerrado casi hasta convertirse en rendijas, mientras su mirada perforaba un agujero en él mientras se levantaba, buscando palabras. Una tormenta de emociones cruzó sus ojos antes de reafirmar su control mental y educar sus rasgos en una indiferencia estoica una vez más. Mira, Ashworth, aparte de que yo estoy en el lado malo, no sé qué pasó entre nosotros en este futuro tuyo.
Incluso dijiste que sabías cómo lucho por dentro y por fuera, así que asumo que éramos enemigos, y que hemos peleado lo suficiente. Sé que el futuro del que vienes es probablemente cualquier cosa menos bonito, y que estás acostumbrado a todo este asunto de luchar o huir. Probablemente no soy una de las personas con las que te gustaría. Alguna vez pensé que estaría de tu lado, pero el hecho es que lo estoy. Bellatrix entonó lentamente, con cuidado. Como tú mismo dijiste, no soy quien era en tu tiempo. O lo seré. Lo que sea. No soy ella, todavía no, espero que nunca, si estoy leyendo lo que me dijiste correctamente, apeló. Él, y esta vez, estoy contigo. Estoy de tu lado. Si no quieres creerme, entonces al menos cree que tengo tantas razones como tú para querer evitar el futuro que tienes. Estamos juntos en esto, Harry. Puedo ayudarte. Quiero ayudarte, pero tienes que dejarme. No dejaré que pelees esta guerra solo. Había dado unos pasos hacia su escritorio y se había inclinado hacia adelante, colocando sus manos sobre la madera pulida mientras se inclinaba para mirarlo. Podía ver la honestidad en sus ojos, tan clara del engaño y la locura que marcaron su yo futuro. Era irónico, pensó, que uno de sus enemigos más odiados se convirtiera en su confidente. Y confiaba en ella, se dio cuenta con un sobresalto. Harry no tenía idea de cómo había sucedido, pero de alguna manera, a pesar de sus incesantes disputas y su actitud de superioridad, había llegado a confiar en ella, incluso a depender de ella. Desde que él apareció en el pasado, ella había sido una presencia constante a su lado, negándose a dejarlo solo por pura terquedad de su parte. Y por mucho que no le hubiera gustado al principio, ahora lo agradecía. No tenía a ninguno de sus amigos con él en este pasado al que la magia lo había arrojado, pero tenía a Bellatrix. Bellatrix, quien lo había ayudado, quien se había encargado de involucrarse en sus planes y quien se negaba a ser encadenada por la idea de que su futuro iba a ser escrito por otra persona. Bellatrix, que incluso ahora quería permanecer a su lado a pesar de que sabía que iba a hacer algo que cualquier persona en su sano juicio habría considerado una causa perdida, liderar una resistencia contra un mago oscuro por sí mismo. Su presencia había sido algo constante al menos durante todo el torbellino de acción y caos que había sido su vida en los últimos meses, algo a lo que podía aferrarse. Y Harry de repente encontró la idea de no tenerla a su lado casi impensable, sabiendo que dejaría un agujero casi tan grande como el que le había dejado la pérdida de Sirius. Merece saberlo, decidió, no todo, por ahora, pero al menos la esencia. Harry se enderezó en su silla, le hizo un gesto para que volviera a sentarse y colocó un amuleto de bloqueo y privacidad alrededor de su oficina. Lo que te voy a decir es que no salgas de esta habitación bajo ninguna circunstancia, ¿entendido? Al ver que hablaba en serio, ella asintió secamente. Entiendo. Antes que nada, comenzó Harry, tienes que saber que hay cosas que no puedo decirte, porque simplemente sería demasiado arriesgado. Tom es un experto en legumbres. No estoy menospreciando tus habilidades, pero yo lo he visto atravesar incluso los mejores escudos de oclumencia. No puedo arriesgarme a que te escanee y descubra que sabes demasiado. Sería demasiado arriesgado para ti y para todo este esfuerzo. Entiendo, respondió ella. Bien. Muy bien, entonces, ¿por dónde empezar? Harry se pasó una mano por el cabello pensativo. En mi tiempo, Tom es un mago oscuro que logró subir al poder una vez antes. Ese momento es ahora. Hubo una guerra, de la que no sé mucho, porque aparentemente fue tan mala que todos se negaron a hablar de ella. Él, típico, resopló Bellatrix con disgusto. Harry asintió con la cabeza. Correcto. De todos modos, por algún extraño accidente, Tom logró que lo mataran. 10 años que el mundo mágico pasó reconstruyéndose, recuperándose. Y luego, se levantó de nuevo. ¿Esperarlo? Bellatrix interrumpió. ¿Cómo es que un mago oscuro se hizo matar? ¿Dumbledore lo mató? ¿Y cómo diablos se las arregló para regresar? ¿Cómo logró que lo mataran? Es complicado. Saber cómo logró que lo mataran es información extremadamente delicada, así que no voy a contarte los detalles. Digamos que cuando sucedió, su cuerpo físico fue destruido, pero su alma, de alguna manera, sobrevivió. Los ojos de Bellatrix se entrecerraron con sospecha. Estás involucrado en esto de alguna manera, ¿no es así? Podía ver la forma en que él se movía incómodo y decidió ceder un poco. No presionaré más, por ahora. Harry continuó con un asentimiento agradecido. La primera persona con la que se topó mientras intentaba organizar su regreso fue yo. Yo acababa de empezar Hogwarts y él acababa de empezar a planear cómo recuperar un cuerpo físico.
Frustraba sus planes varias veces. Durante los siguientes 4 años. ¿Me estás diciendo que tú? La bruja miró a Harry de arriba abajo apreciativamente, jodiste con los planes de resurrección de un mago oscuro durante 5 años, ¿y sobreviviste? ¿Y esperas que te crea? Harry se encogió de hombros. Creo que él era solo una sombra de lo que era para entonces, y mirando hacia atrás, realmente tuve más suerte de la que merecía. El hecho es que mis amigos y yo evitamos que recuperara un cuerpo físico durante 4 años. Años. Supongo entonces que las cosas fueron cuesta abajo desde allí. Correcto. En mi 4.º año, tuvo éxito. Se las arregló para terminar un ritual de sangre que creó un nuevo cuerpo para él. Bellatrix sonrió divertida. También supongo que estaba bastante molesto contigo por jugar con él durante los últimos 2 años. Eso es decirlo suavemente, murmuró Harry en voz baja, sabiendo que su agudo oído lo había captado de todos modos. Con su regreso, las cosas degeneraron rápidamente en una guerra abierta. Y sí, estaba enojado. El pequeño yo logró convertirse en el lugar número 1 de los más buscados. ¿Y luego qué? Supongo que la guerra salió mal. En realidad todo salió bien al principio, lo estábamos haciendo bastante bien, recordó Harry. Al menos, hasta que Tom decidió enviar equipos de eliminación para atacar a cualquier persona lo suficientemente importante como para calificar 1. Dumbledore calificó 3. Un par de los otros líderes obtuvieron 1 o 2. ¿Y tú? Califiqué 5. Harry suspiró. Así fue como me capturaron. Y ya sabes el resto de cómo terminé aquí. Eso es lo que hago, estuvo de acuerdo Bellatrix. Ahora, no es que encuentre toda esta historia de fondo esclarecedora, pero ¿cómo se relaciona eso con la carta que te tenía blanco como una sábana? Conozco la verdadera identidad de Tom. Me di cuenta de eso, dijo Bellatrix, ¿y? Harry sacó la carta de su cajón y le mostró las últimas 3 líneas. Estoy deseando conocerte en persona. Atentamente, Tom Sorbolo Ridley acaba de enviarme una invitación para reunirme con él.